Aureliano, ya levántese, tiene que ir al colegio. Era la voz de mi madre que me acompañó por toda mi vida en el colegio. Aquella etapa que no quiero recordar. No porque sufrí algún tipo de bullying, sino por el estrés en la que estaba sometido. Estudiar en la mañana en el colegio, en la tarde reforzamiento, en la noche puras tareas, las vacaciones en cursos. Porque entre uno de los sueños de mi padre fue ser médico y él quiere que yo también lo sea, sin darse cuenta que yo le tengo fobia a la sangre. Los momentos más felices era cuando mi padrino me llevaba al teatro. Disfrutaba mucho todo ese ambiente. Lastimosamente, mi padrino no puede tomar decisiones sobre mí. Es en sí el único que se preocupa por cómo estoy y se da cuenta de que me gusta. Escuché cuando discutió con mis padres cuando se enteró que ellos me iban literalmente a obligar a estudiar medicina. A veces quiero irme de mi casa y vivir con mi padrino, pero recuerdo que ya no está en vida. Qué difícil es todo esto. Hace una semana empezó las clases en la academia y me siento desesperado. Son 16 cursos que llevo y a la carrera de medicina son varios. ¿Cómo hago si en el primer simulacro con el puntaje sacado no llega ni a la mitad de los puntos que pide la carrera para poder ingresar? Me siento tan frustrado de que intento, pero no puedo con estos 16 cursos. Y aún son 6 meses que faltan de este ciclo llamado intensivo. Ya van 3 meses y nada ha cambiado. Replanteo 1000 veces mis estrategias de estudio para ver cuál se adapta mejor a mí. No tengo tiempo de comer, a las justas almuerzo. Llego muy tarde a mi casa. Cuando me echo a la cama, escucho cómo discuten mis padres, donde mi papá dice que si no ingreso me voy de la casa, que acá o son universitarios o nada. Qué complicado es todo esto. Si logro ingresar, no sé cómo voy a hacer para sacarme la fobia a la sangre. Mi hermano es un suertudo, a él sí le gusta la abogacía, que fue la carrera que mi madre le impuso, y bueno, le cayó preciso. Pero mi padre quiere que como sea yo sea médico. Ni hablar de mi tía Esther, es la que más mete leña, siempre sacando pica de que sus hijos son sanmarquinos y de manera despectiva me dice: si no ingresas y tu padre te bota de la casa, ni vayas a la mía porque ahí solo entran puros sanmarquinos. Lo dice en tono de burla, pero me hace sentir demasiado mal. Ojalá este esfuerzo al final valga la pena. Cuando termine de estudiar medicina y le cumple el sueño a mi padre, me dedicaré a estudiar lo que me gusta. Estamos en la recta final y podré decir que han sido los 6 meses más atormentados de mi vida. Nunca he tenido una paz ni una pausa. Mañana iré a dar el simulacro oficial de la universidad. Esto será una previa a lo que me enfrentaré en el día de admisión. Llegó el día de admisión en una combinación de emociones. Aureliano, como un guerrero de la Edad Media, fue a enfrentarse a una previa de lo que vendría más adelante, logrando de manera muy sorprendente el primer lugar en aquel examen. Pero pareciera que esto solo sería un oasis que podría desencadenar una tragedia. Llegó el día del examen. Me siento muy nervioso y ansioso. No he podido dormir. No he dormido estos 3 días por estudiar. La ansiedad me carcome por dentro. Tengo la carga familiar y social en mis hombros. Ojalá todo salga bien y tenga los resultados como en el simulacro. Solo espero eso. Los nervios se apoderaron de Aureliano en una de las competencias más encarnizadas mentalmente, donde miles de estudiantes buscan una vacante en la universidad más antigua del país. Cuando empezó el examen, a nuestro queridísimo amigo se le nubló la mente, y el cansancio de no dormir 3 días se hicieron presente. Era una lucha contra su cuerpo. Pareciera que el mundo le quisiera decir algo. Respondió de manera muy apresurada a las preguntas, y la inseguridad lo abrazó y no lo soltó. Al terminar el examen sentía muchísimo más la carga emocional. Llegó a casa, se durmió.
hasta que un baldazo de agua fría de su padre lo despertó. Tenía que ir a ver los resultados. Los nervios se apoderaron de Aureliano. La tía Esther estaba presente. Cuando entran a la lista, no había alcanzado vacante. La ira de su padre se desató y comenzó la discusión acompañadas de palabras muy hirientes. Aureliano, en la desesperación que sentía, se escapa de su casa entre lágrimas y mirando al cielo, recordando los momentos felices al lado de su padrino. No podía más con la presión. Fueron 6 meses que el muchacho se sintió mal. Nunca quiso estar ahí, pero sus padres lo obligaron, y ni contar que en su etapa escolar nunca disfrutó de sus vacaciones. En sí, pocas veces descansó. Al haber fracasado y saber que las consecuencias eran fuertes, no sabía dónde meter la cabeza, y en aquel puente donde solía ir con su padrino, después de comprar unos helados y comenzar a contar unos autos de color rojo, el cuerpo de Aureliano desciende. Como descendió, la gana de poder hacer que sus padres lo apoyen, y cayó, como caen los sueños de un muchacho que nunca le preguntaron qué quisieras hacer por la vida. El sistema educativo es el principal causa de los suicidios en estudiantes. Lastimosamente, un sistema educativo que te obliga a memorizar millones de cosas y que lastimosamente no ha evolucionado. Desde la revolución industrial viene siendo el mismo. La tecnología ha evolucionado a pasos agigantados, pero lastimosamente la educación no. Sigue siendo la misma año tras año, las mismas problemáticas suceden. Tenemos estudiantes de que ya no quieren ir al colegio, que no les gusta por la presión que sienten, porque son varios cursos, a todos enseñan por igual. Te incluyen de que en el colegio tú tienes que salir a ser un profesional, ya te ponen carreras como medicina, como ingeniería y muchas cosas más. Recordar que no, en un salón no todos van a ser médicos, no todos van a ser abogados. Hay chicos que quieren ser artistas, hay chicos que quieren ser pintores, hay muchachos que quieren escribir, hay muchachas que quieren dirigir. No sé, en el tema audiovisual, en el tema artístico. Cada persona es un mundo y todos aprendemos de manera muy distinta. Yo soy un claro ejemplo de eso. Yo, en mi etapa de colegio, no era el mejor, ni tampoco el peor. Era un alumno intermedio, que muchos profesores me hubieran pensado de que de repente yo iba a terminar, no sé, con un hijo a los 18 o 20 años, que era lo que la mayoría de gente mayor decía de mí. Cuando yo entro a mi etapa preuniversitaria y en la academia me dan una forma de enseñar muy distinta, yo terminé aprendiendo y terminé siendo muchísimo más inteligente de como fui en mi etapa colegial. Muchos pensaban de que yo era un chancón en el colegio cuando no era así. ¿Era por qué? Porque el sistema era muy distinto de lo que es en el colegio. ¿Y esto por qué? Hago ejemplo. Porque en Japón tienen el mismo, muy similar sistema educativo que nosotros tenemos acá. Y Japón tiene el índice de más suicidios en todas sus etapas. Personas que no se sienten felices consigo mismas. Estudiantes de que sienten la presión de al no ingresar a una universidad terminan suicidándose. Y acá en este país también ha sucedido eso. Entonces, ¿qué está pasando? ¿En qué estamos fallando? No es solamente ir, mandarlos al colegio y que el colegio se encargue de todo. Lastimosamente, en varios de estos años ni un presidente ha hecho un cambio real para apostar por la educación. Ya ha visto cambios, en el mundo ya está viendo cambios en el sistema educativo. El claro ejemplo es Finlandia, que ya hizo un sistema educativo muy distinto y le está dando mejores resultados. Mejores resultados. Muchísimos mejores. Entonces nosotros tenemos que ponernos a reflexionar y a cuestionar. Este sistema educativo no puede seguir siendo así, porque va a seguir pasando lo mismo. La historia se va a volver a repetir. Va a haber otro muchacho que vaya al colegio, que se sienta mal porque no aprueba, y cuando no aprueba un examen le digan que es un burro, le comiencen a señalar y a mirar mal y le digan que no tiene futuro, se termina suicidando. Porque no todos tenemos el mismo carácter. No todos somos fuertes en algunas emociones. Entonces debemos preocuparnos y mirar a eso. No solo escuchar a un candidato decirnos que nos va a bajar el gas y votar por él. Hay que escuchar qué planes tiene para la educación, porque eso dependerá mucho del futuro de tu hijo, de tu hermano, de tu hermana, de tu nieto, de tu nieta, de tu bisnieto, de tu bisnieta. Dependerá mucho de eso. Hay que ponernos una mano en el pecho y saber que el sistema emocional
en una persona es muy importante. Ir al psicólogo no es de locos. El psicólogo te ayuda a dar mejores consejos para que tú puedas manejar mejor tus emociones. Porque cuando un muchacho, hay niños que al jalar un examen se sienten deprimidos. ¿Por qué? Por cómo lo miran los demás. Y eso a mí no me parece justo. Porque de repente hay otro tipo de sistema, otro tipo de enseñanza que a él le puede servir mucho y puede aprender. Esto ha sido lo que es mi parte y la gran causa principal de ese sistema. Hagamos un cambio y comencemos desde nuestras casas. Su cuerpo fue hallado en la cocina de su casa ubicada en Ecuador. La joven decidió quitarse la vida al ver que no alcanzó la calificación para ingresar a una universidad pública con la carrera de psicología. Su madre indicó de que era la segunda vez que postulaba y que esta vez había alcanzado un mayor puntaje que la anterior vez. Y aún así la joven decidió tomar esta trágica decisión. El caso es de un estudiante mexicano del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Gerardo Néstor se suicidó a causa de las presiones académicas y rigor de las pruebas que les impone la institución académica, denuncian los familiares y amigos. La madre de la víctima afirmó que su hijo se quitó la vida tras reprobar un examen que era decisivo para continuar o no en la escuela, debido a que estaba bajo acondicionamiento. Por tanto dijo, si no pasaba una materia tendrá que recursarla y eso le presionaba más. Entonces el estudiante tomó esa trágica decisión por tanta presión de la universidad. Es lo que señala la madre de familia. El siguiente caso es de un joven universitario que se habría suicidado arrojándose del 8º piso de su universidad. Un joven estudiante de medicina falleció tras caer del 8º piso de la Universidad Norbert Wiener, ubicado en la cuadra 4 de la avenida Arequipa. La causa por la que el joven tomó esta trágica decisión fue porque ese día se enteró que había jalado 2 cursos de su carrera y señalan los amigos que en broma él mencionaba de que si jalo más de un curso me mato y que es la vergüenza de su familia. Los amigos quedaron muy asombrados porque esta broma terminó en un hecho real y así fue como este joven tomó esta trágica decisión de suicidarse. No existe una causa exacta por la cual las personas decidan suicidarse, pero esto lo podemos asociar en 3 factores, asociados a la familia, asociados al sujeto y a lo social. Entre estos podemos mencionar la presencia de patologías en la salud mental, rasgos de personalidad agresivos, impulsivos, irritables, entre otros, estar sometidos al constante estrés y a problemas de insomnio, una mala estructura familiar o un déficit de comunicación, pues sabemos que una buena comunicación es un sentimiento de seguridad y de certidumbre que propicia el crecimiento individual. El sufrir violencia o haber sido abusado sexualmente, sufrir acoso laboral o de cualquier otro tipo, estar desempleado o privado de su libertad. La ausencia de vías para la solución de estos problemas mencionados anteriormente puede llevar al adolescente a alcanzar altos niveles de desesperación y sentimientos de impotencia y por tanto a la autodestrucción y al suicidio. Como primera consecuencia podemos señalar a la depresión, ya que está ligado a un estado de ánimo bajo y sentimientos de tristeza, los cuales los estudiantes pueden llegar a sentir debido a la alta presión que se ejerce sobre ellos. En segundo lugar, podemos mencionar como consecuencia a la ansiedad, porque es un sentimiento de temor o inquietud. Se puede sentir sudoración excesiva o palpitaciones. Por último, la consecuencia más alarmante es el suicidio. Debemos estar atentos como personas cercanas a la posiblemente persona suicida por su comportamiento, ya que puede tener estos pensamientos al punto de llegar a quitarse la vida. Por ejemplo, si los estudiantes están deprimidos, ansiosos o hablan muchas veces sobre asuntos relacionados a la muerte. También es importante mencionar que existen diversos factores para que se llegue al suicidio, aparte de la presión estudiantil, entre los cuales tenemos la muerte de alguien querido, el historial familiar de trastornos mentales o la violencia familiar. Todo ello puede empeorar la situación. Por ello es importante observar a nuestros seres queridos
para evitar que padezcan alguna enfermedad o lamentablemente se llegue al suicidio. Japón es uno de los primeros países donde la causa principal de muerte son los suicidios, teniendo registro de las edades de entre 15 a 24 años. Es el rango de edad donde se encuentra una persona estudiando. En Perú, el 22% de los suicidios ocurren entre personas de 10 a 19 años de edad. Sin embargo, este tema no suele tener de mucha la importancia o atención entre nosotros como ciudadanos, pero no esperemos a tener una cifra alarmante de este tipo de casos para empezar a tomar conciencia.